educación. El ministro de Educación, el señor Benavides, anunció que hoy 6 de abril empezábamos el año escolar de todas maneras, haciendo uso de la televisión, la radio, el internet y si tienen internet en celular, me imagino que también. Se han estructurado horarios para inicial, para primaria, para secundaria. Y hay una población de 6 millones de escolares que hoy día estaría pendiente de cualquiera de los medios mencionados para empezar este periodo. Como lo anuncié, estamos con un especialista en educación y voy a hacer uso de un extranjerismo con un CEO de Learning Factor, el señor Paul Neira. Está con nosotros. Bienvenido a Encendidos. Hola Mauricio, hola Mabel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Esto entendemos, esta plataforma de Aprendo en Casa o esta multiplataforma, porque no solamente es internet, radio y televisión, entendemos que está también entrando a una adaptación para todos, tanto para profesores, para padres. La implementación no va a ser de un día para otro. Sin embargo, imagino que has podido ya revisar la plataforma, ver cada uno de los objetivos o de los contenidos que hay para diferentes etapas, ¿no? Inicial, primaria, secundaria y también hay educación especial. ¿Qué impresión te ha dado hasta el momento? ¿Qué tan efectivo puede ser para lograr los objetivos que tampoco creo que sean muy ambiciosos? A ver, Mabel, tu pregunta es muy pertinente porque nos permite ahondar en una precisión. Lo que nosotros estamos como país enfrentando, y lo ha mencionado el ministro, y es un término que ha salido a partir de la crisis del COVID-19 en el mundo, y es que lo que estamos nosotros teniendo en esta multiplataforma que bien has mencionado es una educación de emergencia a distancia. La precisión no es menor, no es una educación virtual. La educación virtual está atada a elementos de página web y de interacción asíncrona o síncrona, dependiendo de la plataforma que uses, pero básicamente es digital y online. Lo que nosotros tenemos por diversas situaciones estructurales en nuestro país, de penetración del Internet, de acceso a computadoras, de velocidad de la conectividad de Internet en un territorio como el nuestro tan complejo, nos está planteando la necesidad de asumir esta modalidad de, primero, educación a distancia, y dentro del universo de la educación a distancia es una educación de emergencia a distancia. Entonces, por esa razón es que se plantea el tema de la multiplataforma por un lado, y por otro lado, la preeminencia de los medios como la televisión y la radio como mecanismos más universales de poder transmitir un contenido que los estudiantes deberían poder desarrollar en casa. Entonces, yo he revisado la página web que ayer, entre comillas, se prendió alrededor de las 4:30 de la tarde, o sea, ya estaba operativa con toda la estructura, y me parece, en primer lugar, que es la forma correcta de enfrentar el problema, dada nuestro contexto y nuestra situación, que he adelantado antes, pero también que va a exigir un compromiso de los padres de familia o de los cuidadores en casa, para separar el tiempo adecuado para que los estudiantes se sienten frente a un televisor o se sienten al lado de una radio, en los casos que va a ser todo el país básicamente, y accedan a ese contenido ordenado según un horario, según una estructura, y alrededor de lo que se conoce como el cuaderno de trabajo. Los estudiantes en el salón de clase tienen dos recursos educativos, el libro de texto y el cuaderno de trabajo. La estrategia está muy orientada al uso del cuaderno de trabajo porque es el documento o recurso educativo de mayor interacción del estudiante, porque el libro de texto normalmente necesita la mediación del docente para explicarle algo, mientras que en el cuaderno de trabajo la mediación se reduce en términos de la presencia del docente en el proceso y el estudiante tiene un mayor protagonismo. Si a eso le sumas la televisión y la radio que ofrecen el contenido, tienes la combinación perfecta, que esa es la salida que ha elegido el Ministerio de Educación. Sabemos, y hay muchas personas que me están escribiendo que se sienten frustradas porque no tienen una computadora, y eso se sabía antes de que empiece este plan de educación, pero sí tienen el televisor, ¿no? Y sí tienen la radio.
Entonces, necesitan el cuaderno porque no les ha llegado el cuaderno que estamos mencionando todo el tiempo. ¿Cómo monitorean que la clase ha sido aprovechada por su hijo? Ya se sabe en el horario, ¿no? En este caso, los padres de San Genaro Chorrillos, pero no tienen el cuaderno que debieron de alguna manera contar, ¿no? Sí, ahí hay un tema logístico. Acuérdense que la crisis del COVID-19 nos ha cogido en el proceso de matrícula y lanzamiento del año escolar. La fecha oficial que ha cambiado, evidentemente, era para el día 10 o 11 de marzo. Entonces, los recursos educativos, en este caso los cuadernos de trabajo y los libros de texto, iban a ser entregados en esa primera semana. ¿Por qué? Porque al 95.8% de los colegios en todo el país, pero 98.5% de todo el país ya tenían los recursos educativos en el aula. Pero claro, depende que el estudiante vaya al aula para poder recibir su libro. Ante eso, las clases que están, en el caso, por ejemplo, del San Genaro en Chorrillos, Mauricio, lo que pueden hacer es entrar a la página web, ya sea por el celular o por una computadora. Si no tienen la computadora, puede ser a través del celular, en la cual van a poder tener acceso a una versión de PDF de ese cuaderno de trabajo, muy pequeña, es un micro-learning, digamos, es un PDF pequeño, es un microaprendizaje. Esto lo pueden hacer a través del celular porque las personas que me escriben tienen televisión y no tienen computadora, ¿no? Me imagino a través del celular, dependiendo del tamaño de la pantalla, van a tener que abrir un poco para poder leer el ejercicio y que el estudiante lo pueda copiar en un cuaderno, ¿no? Hay algo básico, no invalida entonces la iniciativa de tomar la clase que no cuenten con el cuaderno de trabajo físico, porque no lo tienen en casa. No la tomen igual. Y ahora hay que entender que hay como que 3 universos, ¿no? Estamos hablando para gente que tiene computadora, para gente que tiene solo televisión y no tiene computadora en casa, y otros radio. Entonces, no todos tienen las mismas interrogantes, las mismas inquietudes ni los mismos problemas, ¿no? Exactamente. Hay personas que nunca en su vida, y se lo puedo asegurar, han escuchado la palabra PDF. Y no tenemos por qué sorprendernos, porque el Perú es así. Las brechas son gigantes entre un universo y otro. Sí, ahí quizás, mira, el Ministerio de Educación, evidentemente, con Aprendo en Casa, es la cara visible, digamos, de la estrategia, pero atrás existe un conjunto de decisiones que son un poco más complejas. Por ejemplo, se ha establecido niveles de acceso. Evidentemente, mientras más te alejas de la ciudad, la televisión y la radio cumplen un rol fundamental, y mientras más te alejas y te adentras en la geografía de nuestro país, la radio cumple un rol cada vez más fuerte que la televisión. Señor Neira, mi compañera Mabel tiene preguntas para usted que vamos a tenerlas que hacer al volver de la pausa porque hemos colapsado de tiempo y hay muchas inquietudes de los padres de familia. Volvemos con las preguntas de Mabel y, por favor, con toda la paciencia que, como es comprensible, primera vez en la historia del Perú que tenemos clases virtuales o a través del televisor o de la radio. Así es que las preguntas abundan. Regresamos con este experto en educación y con Mabel Huertas. Continuamos con Paul Neira, especialista en educación, pero antes de hacerle la pregunta que tenía pendiente, queríamos contarles que RPP va a transmitir Aprendo en Casa, esta plataforma de la que estamos hablando. La audiencia podrá escucharlo en nuestra amplitud modulada en Lima, Juliaca, Trujillo, Cusco e Ica a las 9 de la mañana y 3 de la tarde, un total de 2 horas y media por día. Esto es sumamente importante porque acá tienen otra herramienta más, no solamente Radio Nacional, sino también RPP, para que todas las plataformas en donde está Aprendo en Casa, que esta educación a distancia pero de emergencia, como bien lo ha descrito Paul, pueda llegar a todos los niños del país. Y Paul,
Básicamente, más que una pregunta, en realidad era un mensaje a los padres de familia, porque entiendo que deben haber padres en este momento que deben estar pensando, a mi hijo le tocaba aprender a sumar este año y no lo va a lograr, no lo está logrando y de esta manera no lo va a aprender. O algunos padres en el ámbito rural, por ejemplo, en áreas rurales, donde pueden pensar que porque no tienen internet, sus hijos están en desventaja con aquellos que sí cuentan. ¿Qué mensaje se les puede dar a ellos? Mira, es fundamental, en primer lugar, tener la siguiente mirada, Mabel, porque aquí el rol de los padres adquiere un espacio particular. El primero de ellos es aplacar, digamos, la ansiedad y la angustia a ese nivel, porque es verdad que estamos enfrentando un año atípico, absolutamente inverosímil, digamos, porque ningún sistema educativo en el mundo tenía en su mapa de funcionamiento del inicio de año escolar el enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando con la pandemia del COVID-19. Esa es una primera cosa. Y la segunda tiene que ver con transmitirle a nuestros hijos, yo también soy padre, la tranquilidad de que tiene que andar a su propio ritmo, que tiene que separar el tiempo para poder ver o escuchar o trabajar, cualquiera sea las combinaciones, en casa, en el televisor, al ritmo que él pueda avanzar, al ritmo que el estudiante vaya comprendiendo. Porque esa precisión que hiciste tú, a partir de lo que yo les mencionaba, de que es una enseñanza a distancia de emergencia, no reemplaza completamente lo que sucede en un salón de clases, porque en un salón de clases hay un conjunto de elementos socioemocionales, de interacción social que el día de hoy no lo podemos replicar y que eso tiene un efecto sobre el aprendizaje del estudiante y que sentado en una sala, frente a un televisor o frente a una radio o con un cuaderno adelante solo o con el hermano, digamos, para que está en otro grado, no replica exactamente el fenómeno social de la educación. Entonces, el primer mensaje es tranquilidad. Los padres de familia tienen que ellos mismos suavizar su ansiedad de que no se está dando exactamente el aprendizaje como ellos esperaban, ni siquiera la cantidad de horas, porque nuestros hijos van al colegio desde 7:30, 7:45, 8 de la mañana, hasta 1, 2 o 3 de la tarde, dependiendo del horario escolar en el cual se encuentran nuestros hijos, y no podemos comparar esta situación con una situación regular y normal. Y esto, y el segundo elemento, tiene que ver con la mirada más amplia, que es que todo este año educativo, que normalmente termina en diciembre, mediados de diciembre, será atípico, va a ser anómalo, y hay que generarles el espacio de tranquilidad a los estudiantes, a nuestros hijos, para que ellos entiendan también esta situación. Tenemos en principio la decisión del gobierno que vamos a regresar a clases presenciales los primeros días de mayo, pero se han adelantado ya a decir el mismo gobierno, el presidente, el ministro de Educación, que va a ser progresivo, va a ser una situación por partes. Entonces, la educación de emergencia a distancia ha venido para quedarse y nos va a acompañar mucho tiempo más. Lo interesante está que esto abre una discusión de política educativa que tiene que ver, por un lado, con que de ahora en adelante, yo lo he llamado, hablamos antes de la generación millennial, centennials, etcétera. Yo me atrevo a decir, y justo estoy por publicar un artículo que tiene que ver con que estamos presenciando en vivo y en directo el nacimiento de la generación C, la generación coronavirus, porque las relaciones sociales, cómo aprendemos, cómo hacemos comercio, cómo trabajamos, están comenzando a ser completamente repensadas, no porque hayamos querido hacerlo, sino porque ha habido un agente invisible que nos está obligando a hacer eso. Y aunque no estemos en la etapa escolar, hay que replantearnos los de todas las edades, absolutamente todo de ahora en adelante. O sea, los chicos que están en etapa escolar serán la generación C, pero a los adultos nos corresponde también hacer los replanteamientos del caso. Gracias, señor Neira, por acompañarnos esta mañana y darnos luces sobre este año escolar, obviamente atípico, y a los padres progresivamente los vamos a ir ayudando a despejar sus dudas. Han quedado muchas pendientes, imposible agotarlas en tan pocos minutos. Es el primer día, progresivamente vamos a ir aprendiendo todos. Cerramos este tema, Mabel, y nos vamos a enlazar con nuestro compañero Carlos Villarreal. Adelante, Carlos, muy buenos días.
Hola Mabel, Mauricio, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a los amigos de RPP en Radio y Televisión. Bueno, el día viernes el Pleno aprobó el proyecto de ley sobre el retiro de hasta el 25% de los fondos de las AFPs. Hoy el Congreso debe remitir justamente al Poder Ejecutivo las autógrafas respectivas, porque también se aprobó el tema de la suspensión de cobro de los peajes y el relacionado con la Contraloría. A nombre de Fuerza Popular, el congresista Marcos Pichilingue pide al presidente de la República que no pierda tiempo y lo promulgue ya, porque eso es lo que demanda la población. Escuchemos al referido parlamentario. Exhorto al jefe de Estado Martín Vizcarra a promulgar lo más pronto posible la ley del retiro voluntario del 25% de los fondos de las AFP y no esperar los 15 días para hacerlo. Asimismo, sugiero al Poder Ejecutivo dejar de ser caja de resonancia de las AFP, creando miedo diciendo que afectará a la economía nacional. Más bien, con esta ley, el retiro de dichos importes podrá salvaguardar la economía familiar y dinamizar la economía nacional, contrarrestando de esta manera los efectos del estado de emergencia. Es de suma urgencia que los aportantes tengan liquidez para sobrellevar esta crisis de salud que posteriormente, si no se toman medidas trascendentales, será de recesión económica ocasionando importantes despidos laborales que ya al día de hoy son miles las personas que han perdido su puesto de trabajo. Finalmente, si el presidente Martín Vizcarra la observa, el Congreso, por insistencia, tendrá que aprobarse esta ley. Bueno, ahí tenemos entonces, amigos oyentes y televidentes de RPP, las palabras del congresista de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue. Efectivamente, cuando reciba la autógrafa, el presidente tiene 15 días para determinar si la promulga o la observa, ya sea parcial o totalmente. Si esto ocurre, el Congreso puede, digamos, asumir las observaciones del Ejecutivo, o si no, promulgarla como está, como ellos lo aprobaron, por insistencia, que es lo que, francamente, me parece va a ocurrir tomando en cuenta la cantidad de parlamentarios que votaron en favor de esta iniciativa. Adelante, compañeros en estudios. Me parece, Mabel, que solo 4 se opusieron, ¿no? En la votación abierta. 4 en contra y el Partido resto Morado, a favor. sí. 4 en contra, el resto Sí, a favor sí. y 2 abstenciones. Y fue contundente la votación a favor del retiro del 25%, pero el procedimiento es ese. El presidente tendrá el plazo que establece los 15 días para manifestarse y si no, con el recurso que existe por insistencia se aprobará, ¿no? En 15 días... Sí, las cosas rápido salen mal, ¿no? Hay que tener una reflexión al respecto también, para que todos puedan salir beneficiados, pero sobre todo los ciudadanos. Bien. ¿Nos vamos, Mabel? Pausa. Nos ¿Sí? hacemos, una pausita pequeña. Son las 10:45, ya volvemos con más en Encendidos.